Muy buenas tardes, buenos días estudiantes. Vamos a empezar el tema número 5, química general, que ya es un tema más profundo. Y empecemos por lo más básico, lo más fundamental de este tema, que son las mezclas. Entonces, en química manejamos más que todo mezclas. Entonces, empecemos. ¿Qué es mezcla química? Bueno, nos dice la teoría que es la combinación de dos o más sustancias sin que ocurra reacciones químicas. O sea, una mezcla no hay reacción química. Se mezclan sí, pero no hay reacción química. Ahora, esas mezclas existen dos tipos, llamados mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, empecemos con una ilustración de parte de un simulador. ¿No? Ahorita ustedes ven aquí el agua, ¿no? Aparentemente este frasco con agua no hay partículas, ¿no? Parece que es agua pura, pareciera, a simple vista. Pero si ustedes usan la lupa o a nivel microscópico, incluso a nivel atómico, o sea, el microscopio no puede ver el átomo. Pero si ustedes exageramos, ¿no? El microscopio, se dan cuenta que aquí hay un montón de cosas, partículas. Hay agua, hay otros elementos. Entonces, en un pequeño vasito hay millones y millones, millones de átomos o moléculas. Entonces, como son tan pequeños, es un número grandote, gigante para un pequeño cantidad de agua. Entonces, esta solución de agua que parecía que es puro, en realidad resulta que es una mezcla química. No hay reacción química, pero sí se han mezclado. ¿Ya? Entonces, eso es una mezcla. Aunque pareciera que es puro, en todas las cosas siempre hay una mezcla. Y así es en la vida cotidiana. Todo lo que vemos son mezclas, la mayor parte. Continuamos con la teoría. Entonces, hay mezclas homogéneas. ¿Qué significa eso? Que sus componentes están distribuidos uniformemente. O sea que no se puede diferenciar, no se puede ver a simple vista qué compuestos hay. Un ejemplo, el agua con sal. Si ustedes mezclan agua con sal, a simple vista no se puede ver qué compuestos hay, qué sustancias. Entonces, eso se llama mezclas homogéneas, que no se puede diferenciar a simple vista. Vamos con las mezclas heterogéneas. Las heterogéneas son aquellos que sí se distinguen a simple vista o con un microscopio. Se puede ver, se puede diferenciar. Un ejemplo, la arena con el agua. Si tú mezclas arena con agua, por más que agites, no se va a poder diferenciar. Digo, sí se puede diferenciar. Eso se llama mezclas heterogéneas. Aquí hay un ejemplo ilustrativo. Veamos la mezcla heterogénea. Al mezclar arena con agua, aunque tú lo des vueltas, pasa un tiempo, se va a poder observar la arena y el agua. Se puede observar que son diferentes sustancias. En cambio, la mezcla homogénea, si tú mezclas sal con agua o azúcar con agua, cuando tú mezclas, agitas, pasa un tiempo, tú no puedes ver dónde está el agua, digo, dónde está el azúcar o la sal, sino que parece que se ha vuelto una sola sustancia. A eso se llama homogénea, que es una sola sustancia que no se puede diferenciar. Ya eso tomando en cuenta. Entonces, en química siempre manejamos estos dos tipos de mezclas, pero de preferencia usamos la mezcla homogénea, que es la más difícil de separar. Entonces, esta mezcla homogénea, ¿cómo se llama en química? Se les llama, también su otro nombre se llama soluciones. Es otro nombre, las mezclas homogéneas. Entonces, aquí tiene que haber dos sustancias, ¿no? Mínimo. Por ejemplo, la sustancia se llama soluto. Soluto es la que se va a disolver dentro del solvente, el agua. En este caso, el agua sería el solvente.
Así son sus nombres técnicos en química. Entonces, el soluto suele ser en pequeña cantidad. El solvente suele estar en mayor cantidad. Entonces, cuando estos soluto y solvente se mezclan, forman una mezcla homogénea o también llamado solución o soluciones. Eso no se olvide. Sigamos. Aquí hay un ejemplo para que ustedes repasen. A ver, ustedes a simple vista el café que creen que sea, este cafecito, ¿no? ¿Será que es una mezcla homogénea, mezcla heterogénea? Ustedes ya me dirán. Siguiente. Bueno, es una mezcla homogénea, porque no puedo diferenciar dónde está el café y dónde está el agua, ¿no? Se ha vuelto una sola sustancia. Entonces, este cafecito sería homogéneo, ¿no? Homo viene de uno, o sea, es una sola sustancia. Ahora, el de la derecha. ¿Qué mezcla creen que sea esto? Es una mezcla heterogénea. Heterogéneo. ¿Por qué? Porque puedo ver o puedo diferenciar a simple vista dos tipos de sustancias. Mínimo, ¿no? Aquí hay aceite y abajo está el agua. Se puede observar, se puede separar fácilmente. Eso se llama mezcla heterogénea porque son dos o más sustancias. Vamos a otro ejemplo. Aquí hay agua con sal, ¿no? Que ya estaba mostrando. Esta agua con sal, como es al principio se llama soluto, ¿no? Es sólido. Cuando cae esta agua con sal a mi agua, ¿qué mezcla se va a formar? Es una mezcla homogénea, porque no puedo diferenciar, a menos que yo ponga mucha sal en exceso. Recién voy a poder observar que es una mezcla heterogénea. Veamos esta parte. ¿Dónde está? Aquí, digamos que esto es mi sal, sal con agua, ¿no? Ya le he puesto aquí sal con agua. Ya. Pero ¿qué pasaría si yo lo evaporo esta agua? Lo evaporo, va a llegar a un límite que ya se va a saturar, se llama, saturado. Entonces, vean, aquí hay partículas de sal, ¿no? Aquí sólidos, ya puedo observar. Y si lo sigo evaporando, le pongo al fuego, cada vez va a aparecer más cantidad de sal visible. Por tanto, esta sal que era al principio era mezcla homogénea, ahora va a ser, bueno, se ha vuelto una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque le he puesto mucha sal. El agua ya no puede disolver. Entonces se ha vuelto mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque puedo diferenciar entre el agua y la sal. No, eso es lo que pasa cuando evaporamos el agua. Sigamos. Ahora vamos a ver la definición que dice el texto de tercero química. En tercero llevamos esto de mezclas. Entonces, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿no? Sustancia puro es que es solamente un compuesto, es como si fuera agua 100% puro. Pero mezclas ya cuando tú le aumentas agua o le aumentas sal, azúcar o cualquier otra materia. Entonces, en la vida cotidiana, muy pocas cosas son sustancias puro, pocas cosas. Entonces, la mayoría son mezclas. Y aquí su definición es similar a lo que les dije hace rato. Veamos el ejemplo. En Cochabamba se encuentra el restaurante Elma, una mujer comerciante que elabora la chicha, una bebida tradicional que se prepara mezclando principalmente maíz fermentado con agua. ¿Qué tipo de mezcla creen que se va a obtener? Es la pregunta, ¿no? La respuesta es una mezcla homogénea, dice. ¿Por qué? Porque el maíz es fermentado y se mezcla con el agua haciendo que sus componentes se distribuyan de forma uniforme. Eso es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a hablar de mezclas heterogéneas, que son componentes que se encuentran uniformemente distribuidos
facilitando que se pueda observar sus diferentes fases de la mezcla a simple vista. Esa es la gran diferencia de estos dos tipos de mezclas, ¿no? Espero que esta parte se haya entendido. Es lo más elemental que podemos aprender de mezclas. Ahora vamos a sintetizar, organizar los tipos de mezclas, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos las mezclas, los tipos de mezclas, ¿no? Ya hemos hablado, homogénea, heterogénea. Dentro de homogénea hay los tres tipos de, bueno, hay sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, estos son estados de la materia que ya conocen, ya saben, ¿no? El hielo, agua, vapor. En sólidos, como mezclas homogéneas, ejemplo sería aleaciones de bronce, aleaciones de acero, porque el acero no es solamente hierro, ¿no? El acero tiene carbono, pequeñas propiedades, tiene pequeñas partículas también de silicio, o sea, poquitos, ¿no? Pero principalmente tiene carbono y hierro. En cambio, el bronce tiene otro elemento, tiene estaño, hierro, cobre, ¿no? Entonces, pues son mezclas. Entonces, estas aleaciones son mezclas homogéneas. Ya. Por un lado están ahí los sólidos. Por otro lado, los líquidos tenemos el agua con azúcar, que ya les mencioné, o el agua con sal. Ya. Como gaseosos, un ejemplo sería el aire. El aire, bueno, un aire puro, ¿no? Tiene principalmente elementos de oxígeno y tiene elementos nitrógenos. Esas combinaciones me da el aire, porque el aire no lo veo, pero en realidad tiene varias partículas, pero lo más abundante son oxígenos y nitrógeno. Entonces, esto es una mezcla homogénea. Entonces, estas mezclas homogéneas, como ya dije, su otro nombre es soluciones. Su otro nombre. ¿Ya? Vamos a la parte de heterogéneas. En heterogéneas tenemos dos grupos, las suspensiones y los coloides. En suspensiones son las que se puede ver a simple vista, ¿no? Que son dos sustancias diferentes. Como ya dije hace rato, agua con aceite son suspensiones. Otro ejemplo sería agua con arena. Si tú agitas agua con arena, como en el mar aquí, nunca se van a mezclar. Ustedes pueden observar que el agua está separado de la arena. Es un tipo de mezcla heterogénea. Ahora vamos con los coloides, que es un complicado realmente. En coloides es un grupo, un caso especial, como el gel para el cabello, gel para alcohol en gel, medicamentos tipo gel. Entonces, estos geles es como saben, tipo gelatina. Estos coloides son mezclas heterogéneas, aunque parezca homogénea, pero es un caso especial que está en ese grupo. Entonces, los coloides, no vamos a profundizar los coloides, pero sí tienen que estar, como ustedes tienen que diferenciar, tienen que conocer, pero no lo vamos a profundizar. Otro ejemplo de coloides son las emulsiones, como las mayonesas. En la mayonesa hay agua y hay aceite, ¿no? Los dos se mezclan en las mayonesas. Entonces es un ejemplo de coloides. Otro ejemplo de coloides, el humo, aerosol. Ese humo que ustedes queman pareciera que es mezcla homogénea, pero es mezcla heterogénea, ¿no? Por eso es complicado definir estos coloides. Ese es el resumen de mezclas. Ahora vamos a continuar con el punto 2, que serían soluciones ideales. Que esto igual es complicado. Ideales, ¿no? Es lo que es la perfección de una solución, es algo perfecto como debe ser una mezcla. Entonces, para que sean mezclas ideales, o sea, es como lo que nos gustaría que fueran las soluciones. Es como cuando ustedes hablan en parejas, mi pareja ideal, dice, ¿no? Mi chico ideal, mi chica ideal.
O sea, es lo que ustedes quisieran que sea, ¿no? Anhela. Algo similar pasa en química, soluciones ideales, como nosotros quisiéramos que fueran las soluciones. Entonces, para eso tiene que cumplir ciertos requisitos, las mezclas. ¿No? Ya sabemos qué es la palabra soluciones. Son mezclas homogéneas. Pero para que sean ideales, tiene que cumplir estos requisitos. Primero, deben mezclarse perfectamente. O sea, si tú pones agua y aquí le pones sal, para que sea ideal, apenas tú le pongas la sal en el agua, debe disolverse de forma perfecta, ¿no? Eso sería sin calentar ni enfriarse, ni siquiera sin agitar. Recién sería una mezcla, una solución ideal. Pero ustedes saben que en la vida real, para que la sal se mezcle con el agua, hay que agitar, ¿no? Con varilla, hay que agitar, hay que dar vueltas, recién se vuelve una solución ideal. Segunda condición, su volumen no debe cambiar, no cambia su volumen. Si tú pones, digamos, 100 ml de sal más 100 ml de agua, debería darte 200 ml de solución. Pues eso tienes la segunda condición para que sea ideal. Tercera y la más importante en química, o la más difícil de comprender también, es que debe seguir la ley de Raoult. Esta ley de Raoult es lo que define realmente cuándo es una solución ideal. Pero es complicado de entender por ahora porque no estamos muy profundos en el tema. Pero vamos a ver poco a poco, ¿ya? Esta ley de Raoult habla de presión de vapor. Entonces, presión de vapor, ustedes aún no saben, es tema de quinto, pero la palabra presión ya tienen idea un poco. Entonces, la ley de Raoult expresa cómo se comporta la presión de vapor para un líquido. Entonces, es decir, es esa fuerza, entre comillas, que hace que los líquidos se evaporen, ¿no? Por ejemplo, volvamos al diagrama. Esta agüita, ¿no? Aquí está mi agua. Ustedes saben que es el agua en el mar se evapora a 100 grados centígrados, ¿no? En el mar. Pero en Cochabamba es casi 89. Esa temperatura el agua hierve, ¿no? Y como hierve recién se evapora. Ustedes saben eso. Cuando calientan se evapora y el agua poco a poco ya va bajando su nivel, ¿no? Pero eso es cuando está caliente. Pero ustedes saben en la vida real, en la vida cotidiana, que no pasa así, ¿o no? O sea, si tú pones agua en un vasito en tu casa, en tu cuarto, y si lo dejas días, horas y horas en tu cuarto no está hirviendo, tu cuarto no está caliente, tu cuarto está más o menos a 25 grados centígrados, ¿no? Tu cuarto. Pero esa temperatura no hierve el agua. Entonces, ¿qué pasa con esa agua que se evapora? Bueno, ese vaso de agua que pone en su cuarto, con el tiempo resulta que se va a evaporar. Por más que no le des calor, se evapora. ¿Por qué? Porque hay una presión de vapor. Presión de vapor. Presión de vapor. La P de presión, B vapor. O sea, esa presión de vapor hace que los líquidos quieran equilibrarse, quieren que haya un equilibrio con el ambiente, quieren que esté equilibrado. Equilibrio. Entonces, ese equilibrio se le conoce presión de vapor. Por ese motivo es un poco complicado explicar ese tema. Pero ustedes saben que se evapora. Entonces, ya tienen cierta idea que es presión de vapor. Pero volvamos al texto. ¿Qué pasa cuando... ¿Qué dice Raúl? Raúl dice que si ponemos una mezcla, esa presión de vapor debe disminuir en función a tu fracción molar. Ahí está. Bueno, a ver, leamos presión.
Presión de vapor es la presión ejercida por las moléculas gaseosas de una sustancia líquida o sólida cuando ésta se encuentra en equilibrio dinámico con su fase condensada en un sistema cerrado a una temperatura específica, ¿no? Y hay una fórmula de Raoult. Esta fórmula de Raoult no es cortita la fórmula. ¿Qué expresa la fórmula de Raoult? Dice que la presión parcial del componente debe ser igual a la fracción molar del componente X, esta es la fracción molar, multiplicado por la presión de vapor del componente puro, ¿no? Puro. Entonces, eso es la fórmula. Entonces, se dan cuenta que son muchos términos, ¿no? Complicados. Presión, fracción molar, presión de vapor del puro. Son cosas nuevas para ustedes. Pero vamos a ir por partes. Vamos a intentar explicar qué es fracción molar, que es el más fácil de entenderlo. Fracción molar. ¿Ya? Entonces, ustedes saben qué es fracción. Fracción es como un pedacito, ¿no? Un pedacito de algo, de una fracción de algo. Pero aquí viene la palabra molar. Este molar viene de moles, de moles. Entonces, vamos a hablar de fracción molar. Es una forma, dice, de expresar la concentración de un componente en una mezcla, indicando la proporción que representa respecto al total de moles presentes, ¿no? Eso es. Esa es la definición de fracción molar. Y hay una fórmula larga de esto, pero aún no entramos a la fórmula. Entonces, vean que aquí hablan total de moles presentes, total de moles. Hemos visto moles. Entonces, tenemos que saber qué es moles, sí o sí. A ver, vamos a nuestro dispositivo. Ya, muy bien. ¿Qué pasaría si ustedes mezclan, ¿no? Dos compuestos aquí, oxígeno y nitrógeno? No está. Por un momento lo dejaremos al lado, lo separaremos el hidrógeno, que no nos interesa. Al mezclar estos dos compuestos, ¿qué se llama la sustancia? Hemos hablado hace rato. Se llama aire, ¿no? Aire. El aire es la mezcla de oxígeno y nitrógeno, pero tiene más cantidad de nitrógeno, tiene más abundante de nitrógeno. Hay más nitrógenos en el aire que oxígenos. Ya. Entonces, como son dos sustancias, aquí una sustancia nitrógeno, una sustancia oxígeno, son dos sustancias. Por tanto, podemos hablar de moles. Aquí hay moles de nitrógeno, hay moles de oxígeno, ¿no? Pero ¿qué es moles? ¿No? ¿Qué es moles? Entonces, ese dato les decía, si ustedes ven el agua, aquí en el agua hay millones y millones de moléculas de agua, ¿no? Veamos. Entonces, si yo acerco a mi vaso de agua, aquí hay miles y millones, aquí hay montones, un montón, un montón. Y ese número es como es tan grande, resulta que el número, para que no nos compliquemos, el número es el siguiente: 6,022 multiplicado por 10 elevado a la 23. Esto se llama notación científica, se lleva en tercero. Entonces, este número es grandote, es grande, es más de billones, más de trillones, es grandote. Entonces, este numerito resulta que lo han llamado mol. Este numerito equivale a un mol. Un mol de agua es este número de moléculas de agua. Un mol de hidrógeno es este numerito de hidrógenos. Un mol de oxígeno es el número. Entonces, para no manejar este número tan grande, los químicos lo han simplificado, lo han resumido, lo han llamado sustancia mol.
Eso es lo que han hecho los químicos porque los átomos son pequeños, pero al agruparlos ya es un número muy grande que lo han llamado moles. Veamos aquí un poco de física en tercero. Vamos a ver el texto de física de este año, tercero. En física en tercero se habla de magnitudes. Hay 7 magnitudes importantes, ¿no? Longitud, que es el metro, que ya saben, que llevan en física. La masa, kilogramos, ya también hemos llevado esto en BTH, que es masa. La balanza mide gramos, ¿no? La balanza. Luego en física llevan tiempo, ¿no? Segundos. En metros llevan física. En amperios es tema de quinto, no, tema de sexto. La temperatura. Temperatura vamos a llevar nosotros más adelante en Kelvin. Luego viene sustancia cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia es lo que estamos sabiendo ahorita. Es una magnitud fundamental de la materia. Entonces, los 7 magnitudes fundamentales son estos. Ahorita estamos aprendiendo una magnitud fundamental llamado mol, que se llama cantidad de sustancia. Este mol ya categoriza, aunque la masa y el mol están relacionados, casi se parecen, pero el mol se refiere a átomos, se refiere a moléculas. En cambio, en masa, la masa no importa qué moléculas sea, qué compuestos, solo te mide lo que marca la balanza, ¿no? Es de forma general la masa. Las sustancias es de forma específica, de forma puntual. Por eso aquí hay mol de hidrógeno, hay mol de oxígeno, mol de agua, mol de oro, mol de carbono. Ya es más específico, ¿ya? Entonces, estamos viendo esto, los moles, algo tan fundamental en química y que en física igual se le menciona. Ya, ahí está. Son los 7 fundamentos. Sigamos. Entonces, aquí está su definición de mol. Mol, ¿qué dice? ¿Qué es mol? Aquí ustedes lo van a tomar apuntes. Es la unidad básica en química para medir cantidad de sustancia, pero es tan abstracto como parece, pero no es tan abstracto. Imagínalo como un número mágico que nos ayuda a contar átomos, moléculas y otras partículas. Cuenta entidades elementales como átomos, moléculas, iones, etc. Es decir, que un mol, repito, un mol siempre habrá 6,022 por 10 a la 23 átomos. Es decir, un mol vale todo esto. ¿Ya? Eso es mol. Espero que ya sepan que es mol. Es un poco nuevo, es algo nuevo para ustedes. ¿Ya? Entonces, mol, ahorita vamos a dominar el día de hoy. Tienen que saber qué es mol sí o sí y tienen que saber cómo se lo mide en la tabla periódica. Entonces, aquí hay ejemplitos para saber cómo se relacionan los gramos con el mol. Para eso necesitamos sí o sí tabla periódica. Esta tabla periódica ustedes deben tener sí o sí. En cada materia, en cada clase de química de BTH, deben manejar la tabla periódica. Entonces, esta tabla, ¿no? La cara número 1, la blanquita que usamos todos, es lo que les recomiendo que tengan todos. Empecemos. ¿Cómo se mide los moles en mi tabla periódica? Veamos. A ver, ¿qué haría? ¿Cómo haría? Si ustedes se fijan en el cuadro, aquí dice masa atómica relativa. Esta masa atómica relaciona los gramos, la G, con los moles. Es un número, un dato muy importante para cada elemento. Entonces está aquí arribita, ¿no? Está del cuadro en la parte superior con negrillo está. Entonces, del estaño, ¿qué significa esto? Cada cuadrito te está hablando para un mol del cuadrito, un mol de estaño. Aquí a mi derecha, un mol de
hidrógeno, un mol de litio, un mol de berilio. Entonces, los datos del cuadro son para un mol. O sea, en un mol de estaño, para convertir a gramos, tú tienes que pesar 118,710 gramos. Esto ya son gramos. Tienes que pesar en la balanza para recién obtener un mol de estaño. Eso te dice el cuadro. Relaciona gramos con tus moles. ¿Se entiende? Entonces, si tú quieres obtener un mol de estaño, debes ir a la balanza, pesar 118,71 gramos y recién vas a obtener tú un mol de estaño. Eso te dice el cuadro. Es para un mol. Y así hay para varios elementos. Entonces, veamos del hidrógeno. ¿Ya? Del hidrógeno. Entonces, este numerito que está aquí arribita es los gramos para un mol de qué elemento? Del hidrógeno. Entonces, un mol de hidrógeno vale este número en gramos. Siguiente. Ahora vamos con el litio. El litio, el famoso litio de Uyuni. Si tú quieres tener un mol de litio, ¿cuánto tienes que pesar de litio puro? Tienes que pesar 6,941 gramos de litio puro en la balanza. Recién vas a obtener un mol de litio. Entonces, se dan cuenta que la tabla periódica ya te la ha resumido todos los elementos. Y así, sucesivamente de cada elemento podemos ver. Para un mol, repito, para un mol, no se olvide. Ahora vamos con el ejercicio. Dice, el ejemplo, la tabla periódica indica la relación de masa con los moles de cada elemento, llamado masa atómica, lo que les expliqué. Esos números de la parte superior indican la masa atómica, los gramos del elemento para un mol de cada sustancia. ¿No? Ya está. Entonces, aquí hay preguntas. Inciso A. Un mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos equivale? Te pregunta. Y así cada pregunta hasta el D. Entonces, algo que ustedes quiero que recuerden, para este tipo de ejercicios es, es un sistema directamente proporcional, lo que hemos avanzado en el tema anterior. Directamente proporcional. Así con granos. Proporcional, lo que hemos avanzado en el tema anterior del examen de matemáticas. No es inversamente, sino es directamente proporcional. Ese tema, esa palabra no se olviden, directamente proporcional, por favor. Entonces, si, si aumentan mis moles, también va a aumentar mis gramos. Si bajan mis moles, bajan mis gramos, ¿no? Es un cálculo directamente proporcional. Ya, sigamos. Ahora, pregunta A. ¿Un mol de hidrógeno cuántos gramos equivale? La pregunta, ¿no? Ustedes ya tal vez ya saben la respuesta. Pregunta B. 6,941 gramos de litio. ¿Cuántos moles equivale? Y ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Ya les dije ese dato. Ahora, un mol de berilio. Berilio. Be. ¿Cuántos gramos equivale? Entonces, hagamos el C, porque ya. ¿Qué dice mi respuesta del C? Está. En el cuadro del berilio, está mi cuadro de berilio, el número 9012182, que representa el gramo. ¿Saben qué es gramo? Para un mol. Entonces, ¿qué es la pregunta? Un mol de berilio resulta que equivale a 9,012182 gramos de berilio. Entonces, un mol equivale a esta cantidad en gramos de berilio. Y ya está mi respuesta.
¿no? Mi respuesta le he puesto con negrillas. Lo demás son su análisis, su explicación. Ahora vamos con el D. Tal vez el D es el más difícil. Aquí te dice para 0,5 moles, dice. 0,5. No dice 1, dice 0,5. Entonces, para 0,5 de moles de sodio Na, ¿cuántos gramos equivale? Entonces, veamos, sodio. Aquí está el sodio. Veo en mi cuadrito, resulta que es 22,989768, ¿no? Este es gramos. ¿Será que esta es mi respuesta? ¿Será que mi respuesta para esta cantidad que me pidió es esto? Pues no. Esto que está en el cuadro es para un mol. Un mol. La pregunta no te pide un mol, te dice 0,5 moles. Entonces, ustedes saben que 0,5 es la mitad de 1, ¿no? La mitad de 1, ¿cuánto es? 0,5. Entonces, como es la mitad de un mol, también va a ser la mitad del gramo. Entonces, aquí está. En el cuadro del sodio, el número 22,98 tantos gramos es para un mol. Como la pregunta indica 0,5 moles, es decir, la mitad de gramos, mi respuesta sería dividiendo. O sea, la mitad de esto divido entre 2, divido y resulta que es esto, la división. Por tanto, 0,5 moles de sodio equivale a 11,494884 gramos de sodio. Eso es la respuesta del D. Y esto se hace con cálculos de directamente proporcional, lo que hemos avanzado en matemáticas, el tema anterior. Y así es el avance de hoy. Todo esto, por favor, toman apuntes en el cuadernito. Y hay tarea. La tarea es esto. ¿Qué dice la tarea? Primeramente, tenemos que observar tu cuarto, tu casa. Deben observar los sólidos, los líquidos y gaseosos, ¿no? Todo lo que ustedes encuentren, gas en tu cuarto. Y de esos, lo que observes, tienes que buscar o tienes que mencionar 10 mezclas heterogéneas. Luego, también 10 mezclas homogéneas. Tienes que mencionar, escribirlo, 10 de cada uno. Y explicar por qué lo has elegido como homogéneo o heterogéneo. Cada uno de las mezclas que tú elijas. Tienes que explicar por qué lo has puesto como homogéneo o tal vez lo has puesto como heterogéneo. Esa es la pregunta 1 de su tarea. Pregunta 2. Profundiza, investiga qué son soluciones químicas. ¿No? Es soluciones químicas. Tienes que investigar. Luego, ¿qué fórmulas existen para calcular? Solo fórmulas, ¿no? Solo fórmulas. Pero quiero que sepan bien qué soluciones químicas. Ahora, pregunta 3. Lo que hemos hecho ese ratito. De la tabla periódica observa la masa atómica de los elementos y calcula, inciso A, B, C hasta la F, ¿no? Calcula en un mol de carbono cuántos gramos de carbono equivale. Pregunta F. 2 moles de plata. 2 moles de plata. ¿Cuántos moles de plata equivale? Pero está mal planteado. ¿Cuántos gramos de aquí? Gramos de plata equivale. Listo. Y así. Entonces ya saben cómo se hace. Tienen que tener sí o sí su tabla periódica. A ver, el E. En 98,483 gramos de oro, AU es oro, ¿a cuántos moles de oro equivale? Ustedes ya saben cómo se hace el cálculo. Y por último, investiga qué es el número de Avogadro, lo que yo expliqué del número grandote. Es su tarea para hoy o para mañana. Es por 40 puntos, jóvenes. Cuidado que se olviden que se puntos. Nada más, jóvenes, es su tarea para hoy el avance.
Tienen toda la clase para continuar.